oremos a nuestro Dios. Pida al Señor por su palabra para su vida, amén, para su corazón. Amado Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Amén. Por tanta compasión, Señor, para nuestras vidas. Señor, estamos en tus manos en esta hora. Te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea quien ministre, quien presida, Señor, este tiempo, este momento, Señor. Mi Dios, cada uno de nosotros somos un vaso que necesita ser llenado de ti, Señor. Te rogamos, Dios, que a través de tu Espíritu tú nos llenes, Señor, con tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Dios, para que la podamos recibir, Señor, como merece tu palabra, que la amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, Señor, sabiendo que tu palabra, Señor, es la que nos da vida, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, háblanos al corazón, háblanos al espíritu, háblanos al entendimiento, a la razón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera a Timoteo. Libro o carta, como guste llamarle. Primera a Timoteo, en su primer capítulo. Segunda de Timoteo, perdón, dije primera, perdón, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Más, hermanos, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero decirles, hermanos, que cada uno de nosotros está enfrentando una lucha. Cada uno de nosotros está enfrentando una batalla. Si usted no tiene ninguna lucha, si usted no tiene ninguna batalla, por favor, levante la mano para felicitarlo y darle gracias a Dios que está atravesando por un tiempo de receso, de paz. No porque no tengamos paz en la batalla, sino porque yo quiero que nos identifiquemos con el apóstol Pablo al exhortar a Timoteo a instruirlo y animarlo, pero esta sin duda es una exhortación de que él debe de mantener el espíritu correcto. Amén. Yo quiero que usted piense esto. Nosotros vivimos en un cuerpo, pero no somos este cuerpo. Somos un espíritu que habita, mis hermanos, en este cuerpo, que tiene un alma, porque tenemos un alma, pero habitamos en un cuerpo. Y cuando no tenemos el Espíritu de Dios, pues tenemos el espíritu del mundo, tenemos el espíritu del enemigo, aunque suene feo. Hay diferentes espíritus que pertenecen al reino al cual tú profesas. Nosotros creemos en el Espíritu Santo y creemos que como hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios, pero a través del Espíritu de Dios, Dios nos da diferentes manifestaciones del Espíritu para que podamos vivir la vida de Dios. Por eso, si usted se fija, Pablo no dice Dios nos dio el Espíritu Santo, al menos no aquí. En otra parte sí dicen que Dios derramó el amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Pero en esta carta, Pablo
está haciendo referencia a lo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, que es, y lo llama también espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. ¿Por qué Pablo le habla a Timoteo y le dice, Dios nos ha dado estos 3 espíritus que vienen del Espíritu de Dios? Porque Timoteo, su batalla, su lucha, estaba asociada con un espíritu de temor. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, está enfrentando una batalla. No es solo contra un problema, es contra un espíritu. Tú estás luchando contra un espíritu. Y ese espíritu con el que estás luchando es un espíritu del mundo. Es un espíritu que te hace la guerra a través de la enfermedad, a través de la pobreza, a través de los problemas matrimoniales, a través de la falta de amor, de la falta de perdón y tantas cosas. Nuestra batalla, hermanos, como dice la Escritura en Efesios, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y esos son espíritus. Amén. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Son espíritus que se mueven en el ambiente, dice, en las regiones celestes, en el aire, se mueven esos espíritus. Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo, te voy a dar un consejo, como mi hijo espiritual, te aconsejo que avives, que vuelvas a encenderte en el Espíritu de Dios, porque estás apagado. Y cuando una persona, hermanos, está apagada espiritualmente, es muy fácil ser influenciado por los espíritus del mundo, aunque seas cristiano. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Por qué? Porque está apagado el Espíritu de Dios, no lo ha avivado, está contristado el Espíritu. Por diferentes razones podemos apagar el Espíritu. Cuando apagamos el Espíritu, lo que se manifiesta en nosotros son nuestras obras carnales y empezamos a vivir la fe desde solo una tradición, y se hace una religión, algo tradicionalista, costumbres, pero no hay fuego, no hay vida de Dios, no hay comunión, no hay ardor, no hay pasión por Dios, por la oración, por el ayuno, por la búsqueda. Cumplimos, sí, pero no estamos ardiendo en el fuego de Dios. Y cuando no estás ardiendo en el fuego de Dios, estás expuesto a que ardan en ti las pasiones carnales. O arde el Espíritu de Dios, o arden nuestras pasiones carnales. Y de ahí es que vienen los celos, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, todo lo que el apóstol Santiago nos muestra en su carta, cuando nos dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes. ¿No es de sus pasiones? Y esas pasiones, ¿por qué están gobernando a la iglesia? ¿Por qué están gobernando a los creyentes? Porque no están siendo gobernados por el Espíritu de Dios. Amén. Y miren qué difícil es convencer a una persona que ya se acostumbró a vivir así. Qué difícil es convencerlo que necesita buscar el Espíritu de Dios. Porque dices que ya lo tenemos, pero lo tienes apagado, lo tienes contristado y estás enfrentando batallas. ¿Sabe qué es lo que nos hace reaccionar muchas veces para empezar a buscar el fuego de Dios, la comunión con Dios, el poder de Dios? Precisamente cuando eres confrontado con un espíritu que te está venciendo. Puede ser de diferentes. Timoteo estaba siendo intimidado y había un espíritu de cobardía que a él lo estaba paralizando, pero a ti te puede paralizar algún otro espíritu. ¿Sí? No quiero hablar solo de la cobardía, más bien quiero hablar del espíritu que habita en nosotros, pero que tenemos que avivarlo. Tenemos que avivar el Espíritu de Dios en nuestra vida para que se manifieste, y cuando el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, se manifiesta a través del poder
Dice poder, amor y dominio propio. Pero no es toda la manifestación del Espíritu. Hay más manifestación del Espíritu que Dios nos da. Por el Espíritu Santo nos da Espíritu para que enfrentemos la batalla que estemos enfrentando. Recuerdo una ocasión, hermano, cuando el Espíritu me dijo: libérate del poder del conformismo. Libérate. Tienes que liberarte. Hay diferentes espíritus que quieren atar tu vida, quieren pararla, quieren detenerla. Timoteo, mis hermanos, estaba siendo tentado por este espíritu o intimidado por un espíritu de cobardía y tenía que resistirlo. Timoteo tenía que resistir la cobardía que se quería apoderar de él. ¿Por qué? Porque había una persecución romana en contra de la iglesia y Nerón era el que la estaba encabezando. Lógicamente, mis hermanos, que los cristianos corrían peligro de muerte. Timoteo, desde su primer carta, Pablo lo había alentado y le había dicho: pelea la buena batalla de la fe, peléala. Lo estaba animando, lo estaba impulsando. En su segunda carta lo vuelve a exhortar y le dice: avívate, necesitas avivarte, porque con un espíritu cobarde no vas a hacer nada. Dígale a alguien que está a su lado: con un espíritu cobarde no vas a hacer nada. Sí, es amén. No vas a hacer. Amén. Amén. ¿A qué le tienes miedo? Amén. Timoteo le tenía miedo a la persecución, a lo que se estaba enfrentando. A lo mejor dice: no, yo no le tengo miedo a nada, yo soy bien power. Pero no, mis hermanos, cada uno de nosotros enfrenta su propia batalla. Amén. Cada uno de nosotros tiene sus propias batallas. ¿Cómo se llama tu batalla? La de Timoteo era el miedo. Era el miedo. La exhortación es: aviva el fuego. ¿Para qué? Para que haya en tu vida poder, amor, dominio propio. Juan el Bautista, mis hermanos, vino, dice la Escritura en Lucas 1:17, vino con el espíritu y el poder de Elías. Si usted se fija, yo quiero que usted entienda, hermanos, que somos gobernados por un espíritu. Si tú dices: yo me mando solo, pues ese espíritu es el que te gobierna, de autoconfianza, no sé. Autosuficiencia. Sí, es un espíritu. Este cuerpo no se mueve si no hay un espíritu adentro. El día que tu espíritu se salga del cuerpo, cae al suelo y luego se va a empezar a descomponer. A las horas este cuerpo va a estar rígido. Te gobierna, nos gobierna un espíritu. Este cuerpo lo mueve un espíritu. El detalle es que también a nuestra mente la mueve un espíritu. ¿Qué espíritu es el que nos mueve? Eso es lo que debemos entender. Juan el Bautista entonces venía con un espíritu marcado como el espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué? Porque Juan venía con un ministerio semejante al de Elías. Elías tuvo que confrontar un espíritu que gobernaba territorialmente la tierra de Israel. En ese tiempo tenían un imperio, acuérdense de Jezabel. Ajá. Y Jesús en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, vuelve a mencionar a esta mujer, a Jezabel. Tienes a Jezabel allí en la iglesia, dejándola que tome el control espiritual. Y nosotros entendemos, hermanos, que es un espíritu que está gobernando a la iglesia a la que Jesús se está refiriendo allí en el Apocalipsis. Yo quiero que usted entienda que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué espíritu gobernaba entonces en el tiempo de Elías? Jezabel. Ese espíritu demoníaco de control, de manipulación, es intimidación. Era brutal esta mujer. Esta mujer hizo huir en un momento dado
a Elías, porque lo intimidó. Juan el Bautista, mis hermanos, viene en otro tiempo semejante, en donde hemos hablado de Herodes y de Herodías, su mujer, y estos eran perversos. Todos los 3 hijos que tuvo Herodes el Grande y que eran los tetrarcas de la tierra en Israel, allí tenían gobiernos, eran perversos, pero en particular del que más se habla es de Herodes, el tetrarca, el hijo de Herodes el Grande. Y este Herodes tomó por mujer a la mujer de Felipe, el otro tetrarca, y Juan el Bautista le confrontó y le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y este hombre lo manda, lo arresta, lo mete a la cárcel. No lo quería matar, pero lo mató porque la mujer Herodías estaba detrás de la hija que bailó para el hombre y le pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué espíritu se movía en Herodías? Jezabel. El mismo espíritu de Jezabel, mis hermanos. El espíritu de control sobre el marido, que lo obliga a hacer lo que ella quiere, ¿sí?, para satisfacerse a sí misma. Las mujeres mandonas tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese espíritu de control, hermanos. Entre líderes se dice que el espíritu de Jezabel se mueve mucho en las mujeres controladoras, mandonas, aunque no es exclusivo de mujeres, pero se mueve más en las mujeres, el espíritu de Jezabel. También en hombres, pero es más sobre mujeres. Entonces, Juan el Bautista venía con este espíritu, un espíritu de poder, un espíritu para confrontar. La semana pasada hablábamos de Juan el Bautista como un hombre simple, como un hombre probablemente sin escuela, pero lleno del poder de Dios por el Espíritu Santo que estaba en él. Y él venía, por eso, a desafiar aún a gobiernos y autoridades. Nosotros necesitamos el espíritu y el poder de Elías, hermanos. Ese mismo espíritu es el Espíritu Santo que estaba en él. Jesús, hermanos, le dijo a sus discípulos, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No hay poder sin Espíritu Santo. Y si el poder está en nosotros, el Espíritu está en nosotros, es para una razón. Dice, para ser mis testigos. ¿Testigos en dónde? En Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ser testigos de Cristo aquí en la tierra, con poder, no con cobardía. Con cobardía, hermanos, no hacemos nada. Con cobardía abandonamos la obra de Dios. Desgraciadamente, hermanos, déjenme, póngase el casco. Ahorita, si trae casco, póngaselo ahorita. Ahorita es el momento de ponerse el casco. Después no diga que no le advertí. Se están hasta quitando los lentes, que no dejen que me los estrellen. Estamos, hermanos, viviendo vidas naturales, enfocadas. Me levanto, trabajo, regreso al trabajo y me duermo y me levanto o trabajo y otra vez trabajo o escuela. ¿Por qué? Porque un día voy a trabajar y voy a caer en ese círculo. Hermano, déjame decirte que ese no es el propósito para el que Dios te trajo a la tierra. ¿Tú crees que Dios te trajo para comer y dormir, comer y dormir, comer y dormir? Y lógicamente que no vas a comer si no hay trabajo, lógicamente. Pero cuando dejas que tu vida sea gobernada por el trabajo, cuando todo tu ciclo, todo lo que haces es gobernado por tus actividades, estás desenfocado completamente. Necesitas volver a levantar los ojos al cielo y decirle, Señor, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Tú crees que Dios necesitaba a alguien que hiciera esa labor de oficio que estás haciendo y sin ti el mundo se detiene? El día que tú no estés ahí, el mundo va a seguir adelante. ¿Y cómo te vas a presentar delante de Dios? Dice la Escritura, y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Él?
Dice la Escritura, nos van a juzgar por nuestras obras. Cuando nosotros leemos las Escrituras y Jesús mismo dice que Él va a separar las ovejas de los cabritos, derecha e izquierda, no los va a juzgar, no les va a decir, a ver si tuviste fe en mí, a ver si creíste en mi nombre, sino que va a decir, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso, me visitaste, en la cama, enfermo, estuviste conmigo. Si usted se fija, hermanos, nos van a juzgar por nuestras obras. Y eso no significa que somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Pero el detalle, mis hermanos, es que la fe viva tiene obras. Y si no tienes tiempo para servirle a Dios, porque toda tu vida es trabajo, ¿cuándo vas a hacer las obras de Dios? Ya que me jubile, ¿y cómo sabes que te vas a jubilar? ¿Quién te garantiza un minuto de vida? Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Hoy es el día para aceptar la salvación, pero también hoy es el día para vivir para Dios y servirle, hermano. Deja tú que trabajes, pero sírvele a Dios. Proclama a Dios donde estés. Haz la obra del Señor. Y date tiempo. A mí me asusta, hermanos, a mí me asusta que estés tan cansado de tanto trabajar que dejas de congregarte, que dejas de servirle a Dios. Amén. Esta palabra no tiene nombre específico, hermanos, es general, para que no diga, lo hice por mí, por ti y por todos, por todos los que están en una situación así, mis hermanos. Me asusta, hermanos, que estamos tan llenos del mundo, porque si nos entregamos tanto a las cosas, hermanos, de eso nos llenamos, de eso hablamos, de eso pensamos, eso soñamos. Me asusta, mis hermanos, que como creyentes se nos olvide la vida eterna, se nos olvide que Cristo viene y nuestros dones, bien, gracias, no los hemos multiplicado, los hemos enterrado. Si un don tenías y no lo multiplicaste, te van a pedir cuentas. ¿Crees que es tan fácil como decir, ya no quiero el pastorado, aquí está? ¿Crees que es tan fácil decir, ya no quiero esto, aquí está? ¿A quién se lo estás negando? ¿Al hombre o a Dios? Si un talento te dieron, te lo dio Dios. Si 2 talentos te dieron, te los dio Dios, porque te creyó capaz, te creyó competente. Y si te dieron 5 talentos, te los dio Dios. Y cuando uno suelta su talento, aquí, ¿quién lo agarra? ¿A quién se lo dan? ¿Al que está más desocupado o al que está más ocupado? En la Biblia dice que soltaron el talento y se lo dieron al que tenía más. Y dice, pero Señor, si ya tiene mucho, ¿cómo le dan más? Pues al que tiene, al que no tiene, se le quita y se le da al que sí tiene. Hermano, no sueltes lo que Dios te ha confiado. Lo poco que tienes es la oportunidad que Dios nos da para servirle bajo cualquier circunstancia. Les voy a hacer una pregunta, va a ser mutua. ¿Ustedes creen que tiene la pastora perfecta? Diga, no, pastora, dímelo. No. Ahora yo se las voy a regresar. ¿Ustedes creen que yo tengo la iglesia perfecta? Yo no pediría cambio pastoral, como no lo pedí en 7 años
en Santa Rosalía. Como no lo pedí en ninguno de los campos de las iglesias, excepto cuando sentí el llamado 12 años en Sonoita y que la iglesia creció, cuando menos la hubiera querido soltar, porque la iglesia estaba en avivamiento, la iglesia estaba floreciendo, y fue cuando la solté, porque yo sentía que Dios me estaba llamando a otro lugar. Y entonces yo dije, mándenme y era un lugar que nadie quería, a donde yo pedí el cambio. No era por el que todos estaban peleando, era el lugar que nadie quería. Hasta la fecha nadie quiere Santa Rosalía. No sueltes lo que Dios te ha dado para servirle. Lo puedes soltar, pero vas a dar cuentas. Vas a dar cuentas de lo que dejas de hacer por Dios. ¿Y cómo sabes que siempre vas a estar bien en donde estás? Acuérdate que lo que tú pones en el lugar de Dios, Dios es celoso y Dios te lo puede quitar. Se llame hijo, se llame esposo, se llame esposa, se llame trabajo, se llame lo que se llame. Dios es celoso. Miren, hermano, me estoy metiendo en algo que yo no traía planeado decir, pero ni modo, no, para eso es el poder, no el poder pastoral de decir, no, poder para decir lo que tengo que decir, hermanos. Ya después, si me quieren apedrear, apedréenme si quieren, no le hacen. Dice la Biblia, mis hermanos, el hombre sabio, Proverbios 24, 5 y 6, el hombre sabio es más poderoso que el hombre fuerte. La guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Hay gente que toma decisiones solo, se mueve solo, por impulso, por esto, por otro, y no pide consejo, hermano. A mí me gustaría, hermano, de veras. Bueno, voy a decir, cuando una iglesia tiene como que tanto cambio de pastor, hermano, como que pierde la identidad de pastor, como que se siente oveja sin pastor y no busca al pastor cuando tiene una necesidad, porque no tiene esa, no sé. Hay gente que sí, sea el pastor que sea, hay gente que sí, me ha tocado, hermanos, que buscan mucho al pastor para cualquier cosa, hermano, fíjate que esto, que yo. Pero hay gente, hermano, que absolutamente el pastor no existe en su vida, y no porque no quiere existir el pastor, porque yo no quiero, sino porque voy para allá, voy para acá, hago esto, tomo esta decisión. Nunca se consulta a Dios a través del consejo del pastor. Dice la Biblia, mis hermanos, y mire, yo lo tengo escrito aquí en mi cuadernito. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermano, si tú necesitas hacer algo, busca a Dios, busca a tus pastores, esté yo o el que esté, busca a tus pastores, acércate. Los pastores no leemos la mente, no sabemos qué necesidad tienes si no te abres. Si te aíslas, te apartas, ponen barreras, no dejas acercar a nadie. Entonces, ¿cómo pastorear así, mis hermanos? Y dice que los labios del sacerdote guardan la sabiduría, y de esa boca el pueblo va a buscar la ley. Necesitas acercarte a buscar, pedir oración, decir: tengo esta necesidad, esta situación, no sé qué hacer. Necesitamos, mis hermanos, no andar solos. Acuérdense que esa es la iglesia, es una comunidad de Dios. Es una comunidad de Dios donde Dios quiere guiarte, dirigirte, ayudarte, consolarte, fortalecerte.
Gracias por los que se acercan, gracias por los que me piden oración, gracias por los que me avisan cuando van a salir, porque tengo oportunidad entonces de orar con ellos y de estar al pendiente y saber que entraron, que salieron, a dónde andan. Hermanos, eso necesitamos hacer. Somos una iglesia, un cuerpo. Si no estamos unidos, esto no funciona. No depende del pastor nada más, depende de todos, hermanos. Depende de todos. Vas a salir, tienes cabeza, tienes una autoridad. Así como hijo, tú no te irías sin avisarle a tus papás, a menos hasta los casados ahí andan avisando, voy a salir para allá, para acá. Hermano, el pastor cuenta porque es la representación de lo que Dios puso aquí en la tierra para que estemos vigilando espiritualmente la iglesia, la congregación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que vencer? Timoteo tenía que vencer la influencia esta de Nerón. Hay cosas que yo también tengo que vencer en esta ciudad, en esta iglesia, para que no me pare, para que no me detenga. Hay cosas que tú tienes que vencer, pero la escritura es nuestra guía. Les decía, el hombre sabio, en este caso Pablo es el anciano que se está dirigiendo a Timoteo y está sirviendo de consejero estratega para la batalla que Timoteo tenía que enfrentar, y le está diciendo lo que tiene que hacer. Número 1, le dice: pelea la batalla. No le dice huye, no le dice corre, no le dice escóndete, sino le dice: párate firme, fortalécete y avanza, pelea. Esto viene en 1 Timoteo 6:12 y en el capítulo 4:7. En los dos libros, Pablo, en las dos cartas, Pablo le dice que debe de pelear la batalla. Yo lo resumiría en estas palabras: que Pablo, cuando le dice a Pedro que pelee la batalla, es porque él ya había peleado su propia batalla. Pablo dijo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si yo te digo que pelees, es porque yo estoy en la pelea. Si yo te digo que pelees, es porque te estoy dando ejemplo de la pelea, de cómo se pelea. Y lo está animando. Pablo también está en la batalla. La vida de Pablo no era fácil. Era persecución tras persecución, latigazo tras latigazo, cárcel tras cárcel. Muchas situaciones difíciles en las que vivió Pablo, y aún así le dicen: adelante, sigue adelante. Nada de que no te conviene el ministerio, es muy duro ser pastor, es muy duro ser apóstol, no te conviene, te persiguen mucho, te critican mucho, sufren mucho. No, aguanta. Esta generación, hermano, que queremos, voy a decir queremos, pero esta generación quiere todo fácil. Pero la Biblia no nos pone nada fácil, al contrario, nos enseña. Si empezamos, son 6 días de trabajo y uno se descansa. Y ese que se descansa, hermanos, es del Señor, no es tuyo para que sigas descansando. Es del Señor. Honra a Dios, aliméntate más de Dios. Timoteo necesita una estrategia. ¿Cuál era la estrategia que Pablo le estaba dando? Llénate de poder, de amor y dominio propio. Usa el recurso que ya Dios te dio. Usa los recursos que ya Dios te dio. ¿Cuáles recursos nos dio Dios? Poder, amor y dominio propio. El poder, hermanos, aquí sí es el dunamis. Aquí es algo explosivo. Aquí, mis hermanos, es la capacidad de tener poder, fuerza, eficacia. Hermanos, no podemos vivir en la tierra en donde hay tanto espíritu contrario si no es por el poder de Dios. Amén. No se puede, no podemos vivir
en este mundo sin el poder de Dios, sin el amor, sin el dominio propio. Esta es la estrategia, llénate. Dice Pablo que no hemos recibido el espíritu del mundo para ser igual que el mundo, hermanos. 1 Corintios 2, del 12 al 14, búsquelo si gustan. Vamos a leerlo. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepáis lo que Dios nos ha concedido. Y mire, como decía Pablo, ¿qué nos ha concedido? Poder, amor y dominio propio. Poder para hacer la misión, hermanos. El amor para manifestar a Dios en nuestro carácter, en nuestra vida. Acuérdense que el mundo está lleno de violencia. Necesitamos manifestar a Dios a través del amor, hermanos. Y el dominio propio es para no pecar, hermanos, para no pecar contra Dios. Ahorita vamos a hablar de estos 3 puntos precisamente. No hemos recibido el espíritu del mundo, nos dice Pablo. También nos dice en el 8:15, Romanos 8:15, que no hemos recibido espíritu de esclavitud. Miren cómo Pablo menciona a los espíritus por nombre: espíritu de cobardía, espíritu del mundo, espíritu de esclavitud. ¿Contra qué es nuestra batalla? Es contra algún espíritu. No importa que sea una persona, pero esa otra persona también está siendo gobernada por un espíritu, sea por el espíritu de Dios o por el espíritu del mundo, por el espíritu de por la carne misma, que abre la puerta a todo el infierno, mis hermanos. La carne tiene hambre de pecado. También Romanos 8:15, en Números 14:24, hermanos, cuando habla de Caleb, aquel hombre que decidió ir al recorrido junto con otros 11, ¿se acuerdan? Eran Josué, Caleb y 10 más que fueron a reconocer la tierra cuando iban a entrar a ella, y encontraron que habían gigantes, y 10 trajeron un diagnóstico muy pesimista. Se dejaron gobernar por un espíritu de cobardía, literalmente. Mientras que Josué y Caleb, hermanos, ellos mantuvieron la fe, y Dios dijo que en ellos había un espíritu diferente, y ellos entrarían a poseer la tierra prometida. ¿Por causa de qué? Por causa del espíritu diferente, porque ellos no se dejaron intimidar, hermanos. Ellos creyeron, estaban mirando lo mismo, estaban mirando gigantes, estaban mirando lo mismo, pero creyeron diferente. ¿Por qué? Porque en ellos había un espíritu diferente. Unos creyeron con fe y los otros miraron, o unos miraron con fe y los otros miraron con incredulidad, y se acobardaron. La incredulidad, hermanos, nos va a llevar a la cobardía. Si tienes fe, hermanos, si tienes la fe de Dios, tienes poder, amor y dominio propio. Si no tienes la fe de Dios, entonces está la incredulidad, y eso nos lleva a la inseguridad, a la cobardía, y a retroceder y a soltarlo todo. No hay la fuerza para luchar, para avanzar. Necesitamos avanzar, hermanos. David, hermanos, en el Salmo 51, él hace una oración y pide: no apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué somos sin el Espíritu de Dios? Es algo que debemos de buscar. Dame tu Espíritu, dame más de ti, Espíritu Santo. Dependo de ti, te necesito.
Si no nos gobierna el Espíritu de Dios, nos gobierna entonces el espíritu del mundo, mis hermanos. En ese mismo salmo, David pide espíritu recto, un espíritu recto, un espíritu noble y un espíritu quebrantado. Miren cómo los espíritus tienen nombre. Salmo 51. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nos brincamos al versículo 17 y dice: los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, cuando nuestro corazón está endurecido. Y si nuestro corazón está endurecido, hermanos, es por la soberbia, es porque hemos dejado de humillarnos. Algo ha sucedido que nos hemos cerrado y ya no tenemos un corazón quebrantado para buscar a Dios. Ya no nos interesa orar, ya no nos interesa alabar, ya no nos interesa muchas cosas. Creemos en Dios, pero de una manera muy tenebrosa, muy llena de oscuridad, ¿sí? Ya no vemos a Dios cara a cara. Dice: en tu luz veremos la luz. Hay formas en donde seguir creyendo en Dios, pero les digo, en la oscuridad. Entonces tenemos espíritu recto, Espíritu Santo, no lo quites de mí, un espíritu noble, un espíritu quebrantado. Proverbios 16:32, hermanos, habla sobre el dominio propio. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Imagínense, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. En el otro proverbio que leímos dice que es mejor el sabio que el hombre fuerte o que el poderoso. Acá en este proverbio nos dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que conquista a una ciudad, o el que se conquista a sí mismo puede conquistar una ciudad. ¿Por qué? Porque se conquistó a sí mismo. Ahí es donde entra el dominio propio, hermanos. ¿Para qué es el dominio propio? El dominio propio, hermanos, es para no dejarnos vencer por nosotros mismos. Amén. Amén. El dominio propio es espíritu que lucha contra los deseos de nuestra carne, contra razonamientos humanos, contra tentaciones que el enemigo traerá, y el dominio propio actúa en nosotros para vencernos a nosotros mismos. ¿Amén? Por eso el dominio propio, control de mí mismo, control de que nada me descontrole. Amén. Que nada me descontrole, que nada me haga perder los estribos. Si algo nos hace perder los estribos, pida dominio propio. Hermano, y quiero decirle, si usted tiene problemas con su carácter, como dicen por ahí, no está solo, no es el único. Todos batallamos. Sí, todos batallamos, no eres la única persona, todos batallamos. Necesitamos entender que todos batallamos, hermano. Necesitamos pedir ayuda. Señor, dame dominio propio, ayúdame para vencer. Necesitamos el poder, necesitamos el amor, necesitamos el dominio propio.
No me quiero extender más, hermanos, porque realmente una parte de lo que estuve compartiendo con ustedes no venía aquí en el mensaje apuntado, pero me da gusto poder haberlo dicho, porque creo que lo necesitamos. Mi oración es, Señor, háblanos, necesitamos, como iglesia necesitamos, no quiero compartirte un mero conocimiento, sino que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos, hermanos. Amén. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Enfócate en la recompensa. ¿Para qué luchar? ¿Para qué luchar, hermanos? Enfócate en la recompensa. Según de Timoteo 4:8, Pablo le dice que la corona de vida está reservada para aquellos que le aman. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, en la cual el Señor me dará, el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia, mis hermanos, es la recompensa. La corona de vida, perdón, aquí es llamada de justicia, en otras partes es llamada la corona de la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Pablo hacía? Él estaba enfocado en su galardón. Él entendía que su sacrificio no era en vano. Él entendía que lo que él estaba haciendo, Dios lo iba a recompensar. Que hay un momento de pasar persecuciones y de luchar y de sufrir por causa del Evangelio, pero después vendrá la recompensa. Pero si no tenemos padecimiento por causa del Evangelio, ¿qué corona se nos dará? ¿Qué corona se nos dará? Una hermana nos compartía una palabra que el Señor le dio y a mí me llamó mucho la atención y la apunté, pensando en quiénes serían llevados al cielo en el rapto. Ella le hacía esta pregunta al Señor y el Señor le contestó: no serán llevados sin antes ser probados. Y a mí me impactó mucho porque, hermano, no serás llevado sin antes ser probado. El Señor nos probará y en esa prueba, hermano, para ser llevado vas a llorar, vas a sufrir, vas a perder trabajo, a veces vas a perder la salud, vas a perder, hay pérdidas. En la prueba, digan, en la prueba hay pérdidas para ver si sales aprobado. Grábese eso, no serán llevados o no seré llevado si antes no soy probado. Voy a ser probado. En la semana, en lo personal, el Señor me daba una palabra y me decía esto: no puedes hacer la obra del Espíritu en la carne. Ya en otro momento le contaré más con lujo de detalle, pero quiero que se quede con esto: no podemos hacer la obra del Espíritu en la carne, porque la carne apaga el Espíritu, hermanos. La carne apaga, contrista al Espíritu de Dios en una persona, y a veces en toda una comunidad lo puede hacer. Y voy a terminar, mis hermanos, con esto. Saúl perdió el Espíritu de Dios por su obstinación, por su rebeldía. Y dice que Dios mismo le envió un espíritu malo para que lo atormentara. Y a causa de eso fue que buscaron a un tañedor, alguien que tocara, y encontraron a David, porque a través de su música, su espíritu se relajaba y volvía a la quietud. Trajeron instrumentos de cuerdas. Aprendí que las cuerdas, hermanos, son ese instrumento que te ministra el espíritu.
mientras que otros instrumentos ministran el alma, ministran diferentes áreas de tu vida, pero la cuerda en particular te ministra el espíritu para conectarte con Dios otra vez. Entonces por eso cuando David tocaba, no solo es que era ungido, sino que la música de cuerdas tiene influencia en el espíritu, y el espíritu de David se tranquilizaba, y dice que el espíritu que lo perturbaba se alejaba de él. Nuevamente nos estamos hablando de que somos influenciados por espíritus. No te dejes gobernar por lo que aparece. Una mala noticia puede producir un espíritu en ti. Te dan un diagnóstico, ¿y qué produce? ¿Qué produce un diagnóstico? ¿Qué produce cuando te llega el recibo de algo que tienes que pagar y no tienes dinero? Algo te produce, es un espíritu. Por eso dice la Escritura que por nada estén afanados, porque el afán y la ansiedad es espíritu que va a venir a gobernar, a tratar de gobernar tu alma. Y todo nuestro ser tiene que someterse al Espíritu de Dios. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos: ¿no saben de qué espíritu son? Si dices que eres de Dios, ¿por qué andas queriendo quemar esta ciudad? Acuérdense que los discípulos querían quemar Samaria, y el Señor les dice: ¿no saben de qué espíritu son? Yo no vine para destruir las almas, vine para salvarlas. Entonces, si eres del Espíritu de Dios, hermano, estás para dar vida, estás para dar amor, estás para someterte al Espíritu de Dios, no dejarte controlar por nada que no sea de Dios. Te hago esta pregunta: ¿qué espíritu te gobierna? ¿Qué espíritu te está gobernando ahorita? Y yo sé que no, a mí me gobierna el Espíritu de Dios. Entonces haz el fruto de Dios. Pero si tú sabes que estás enfrentando determinada área, no lo niegues, confiésalo, busca ayuda, dile al Señor: Señor, me siento insegura en esta área, tengo miedo, tengo temor, esto está pasando. No dejes que me domine el afán y la ansiedad, ayúdame. Amén. No dejes que la intimidación te arrincone. Tienes que vestirte de poder y salirle al encuentro a ese espíritu y decirle: no me vas a vencer. Yo estoy confiando en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Amén. Les digo, nos dan un diagnóstico y ¡pum!, parece que todo se derriba. ¿Y en dónde está tu fe entonces? ¿En dónde está tu fe? Empezamos a darle crédito a todo lo negativo. Ya no hay solución, ya no hay esperanza. Se acabó el mundo entonces. Córtate las venas entonces ya. No, corte eso del video, no va a salir que digan: la pastora está mandando que se corte las venas. No. Te estoy diciendo: no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. No te dejes intimidar. Manifiesta la fe que tienes. Demuestra qué espíritu hay en ti. ¿Sí? Demuestra qué espíritu hay en ti. No, Dios no nos ha dado espíritu de temor, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Sale al encuentro con ese escudo, sale al problema revestido de Dios. Deja a un lado la intimidación, la cobardía, deja a un lado todo. Vístete de Dios, mi amado. Amén. Poder, amor y dominio propio. Y déjame hacerte esta pregunta al final: ¿estás dispuesto a pelear por mí? Dice el Señor. ¿Estás dispuesto a pelear por mí? ¿Estás dispuesto a pelear por mí? Cuando David, mis hermanos, ya siendo rey, tuvo una sublevación, una conspiración de su propio hijo, y trata de tomar el reino. Y David no se fue a las armas contra su hijo, sino que tomó una actitud de humildad y huyó
y se escondió, no porque tuviera miedo, sino porque él tenía dominio propio. Y él no iba a usar su fuerza en contra de su propio hijo. Y él prefirió sufrir la humillación, sufrir la afrenta. Pero allí, en esa situación, se divide el reino. Los que están con Absalón, los que están con David. Y muchos de los que decían estar con David, abandonaron a David y se fueron tras Absalón. Y muchos le siguieron a David, aún en esa situación en donde él no estaba haciendo alarde de fuerza. Y demostraron que estaban con David y que estaban dispuestos a ir a la guerra con David si David así lo quería. Hermanos, esta pregunta yo la sentí para mí al final cuando estaba escribiendo esto, me vino: ¿estás dispuesto a pelear por mí? ¿Estás dispuesto a pelear la buena batalla de la fe? Amén. ¿Estás dispuesto a pelear la buena batalla de la fe con todo lo que implica? Porque implica muchas cosas. Implica ya no vivir para ti. Implica ya no vivir para ti, hermano. Pero el Señor dice que el que salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo y de su obra, de su misión, la hallará. Hay muchas cosas que yo no he logrado en la vida, ni las lograré, porque decidí seguir a Cristo y no al mundo. Hay muchas cosas que algunos pensaron que iban a tener con Absalón y siguieron a Absalón, pero cuando David regresó a su reino, perdieron todo lo que tenían. Por misericordia Dios perdonó, David perdonó a algunos. Hay cosas, hermanos, que son tentación aquí en la tierra, pero ¿y de qué te van a servir para la eternidad? Busca el reino de Dios. Primeramente dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y las cosas necesarias Dios las va a añadir. Amén. Las necesarias. Las necesarias. Amén. Si no estás enojado conmigo, póngase de pie. Vamos a orar. Pablo podía haber dicho: Timoteo ya está grandecito, sabe lo que hace, y dejarlo hacer las cosas a su manera. Pero Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios. En otras palabras le está diciendo: no te acobardes, no te acobardes, avívalo, vuelve a encender. Lo bueno de esto, mis hermanos, es que nos podemos volver a encender. Si se apagó tu espíritu, lo puedes volver a encender. ¿Cómo se enciende, pastora? Busca a Dios, busca su presencia. La presencia de Dios es fuego consumidor, mis hermanos. Él es fuego, Dios es fuego. Si tú necesitas avivarte, su presencia te va a avivar. Nada más, empieza a orar otra vez, empieza a leer la palabra, léela más. Y si tú dices: ya estoy orando y leyendo, ando más, ora más, lee más, busca más, y algo va a empezar a surgir en tu vida y se van a empezar a caer como capas y capas que te habían estado oprimiendo y que no te dejaban avanzar y que no te dejaban crecer. Amén. Todos tenemos ese tipo de luchas, hermanos. Todos. No estás solo en el problema. Todos. El enemigo nos hace la guerra. Necesitamos pelear por Cristo. Amén. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú hoy nos recuerdas
que nos has dado espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, Señor, para pelear la buena batalla de la fe. No podemos vencer al mundo con un espíritu de cobardía. No podemos, Señor, vencer este mundo si no nos determinamos, oh Dios, a avanzar en lo que tú nos has dado a cada uno en particular. Nos has dado un llamado, nos has dado dones, nos has dado una salvación tan grande, un conocimiento, Señor, tan glorioso, que no podemos conformarnos, Señor, a este mundo. Ayúdanos a avanzar. Señor, cada uno de nosotros tiene sus propias batallas, Señor, desde su propio lugar, desde su propia trinchera, tiene sus propias batallas. Estamos enfrentando, Señor, al espíritu de este mundo que tiene diferentes nombres, que quiere controlar, que quiere intimidar, que quiere parar, que quiere detener a la iglesia. Pero tú nos has dado espíritu de poder para no someternos a ese espíritu. Nos has dado dominio propio para ni siquiera dejar que nosotros mismos nos dominemos a nosotros mismos, sino que sea el Espíritu de Dios el que nos gobierne a través del amor. Señor, gracias por lo que tú nos has hablado. Yo sé que de alguna manera a cada uno en particular, Señor, tú nos has dado esa porción que nos toca, que nos corresponde. Ahora te ruego, Espíritu Santo, que esa palabra sea guardada, que el enemigo no la robe, no la quite del corazón, sino que seamos movidos, Señor, con un espíritu obediente a la palabra para hacer lo que tú has puesto en nuestro corazón en este momento que debemos hacer. Que llegando a nuestra casa no lo olvidemos, que llegando a casa no menospreciemos lo que tú nos has hablado, porque por misericordia todavía, Señor, tú nos sigues exhortando y llamando, Señor, al arrepentimiento, al cambio, al crecimiento. Nos está dando estrategias para pelear la batalla, para no conformarnos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Seguimos avanzando en tu nombre, Jesús, y te damos gracias por el Espíritu Santo que tú has derramado en el corazón de los creyentes, Señor, y que se puede manifestar plenamente, Señor, en todos aquellos que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice, mis hermanos.